Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos recordando a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Y la palabra de Dios nos llega a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 1 del 1 al 10. Esta carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Y así continúa, queridos amigos. Importante simplemente mirar. Pablo dice, yo soy apóstol. Apóstol quiere decir enviado. Alguien te está enviando. Ciertamente que Pablo nunca convivió, nunca estuvo con Jesucristo como discípulo suyo. Pero sin embargo, después de ese primer encuentro de Pablo tan fuerte, camino a Damasco, upebea entonces soñando, ay hina lleva, peñante yara sere no hina, ay cuau hanguaya, ay cualca hanguaya mosanambipe iñe etero etera. Y por eso él dice, yo Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Y andillara entonces la sembohuena, y andillara hina la semopuacuneya, a semeña y mía huella, a mozarambila y ¿verdad? La buena noticia. Y entonces, lo primero que yo, por esa misión que Dios me ha dado, lo que tengo que llevar, dice, llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios. Llegue a ustedes la gracia y llegue a ustedes la paz. Pepe aguapú, y sobre todo esa gracia que significa la presencia de un Dios que nos hace trabajar por los hermanos, nos hace trabajar por la comunidad. Y allí esa PA, allá ecoani, catu y la pella el coina. Tenemos que mejorarlo. El reino de Dios que está en nuestras manos para ser construido. Y después comienza a alabar y a bendecir. Bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que nos envía ahora. Pero upearañas en duana piñe, upearañas yo que fuera jay cuana, va a para la oyerurañande, va a para ñandehina, va a esa pañande, ya güero guatata, esto que Él nos ofrece. Así que vamos a animarnos en este día y vamos a pedir también por la intercesión de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que los proteja, que nos bendiga y nos haga verdadero apóstol de Jesucristo, así como Pablo nos indica hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.